Ahí empezaron a entrar. Bueno, acá me avisa Santiago, buenas tardes a todos, que en 5 minutos, 4 minutos, arrancaríamos. Le damos tiempo a la gente que se siga conectando, así que un poquito de paciencia, vayan saludando entre ustedes. Aviso que el tema del micrófono lo maneja Santiago. Bueno, vamos a estar todos en silencio. Simplemente hago la presentación de la disertante y después al final van a quedar unos minutitos para hacer preguntas que las pueden ir mandando al chat, o levantar la manito así, o creo que hay una manito por ahí para reacciones y pueden activar el micrófono. Ahí lo va a permitir Santiago. Bueno, buenas noches. Ahora sí me da Santiago el ok, les doy la bienvenida en nombre del Colegio de Abogados.
Espero que sea caluroso este encuentro a pesar de la frialdad de la pantalla. Hoy tenemos el gusto de presentar a Francisca Abdala, que nos va a dar una charla sobre Shakespeare y el concepto de justicia. Leo brevemente el currículum de Francisca, que es profesora de enseñanza media y superior en lengua y literatura inglesa, tiene un doctorado en letras, una meritoria carrera de docente con varias maestrías. Actualmente es docente en el profesorado de inglés en el Instituto Superior de Formación Docente, en la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, y profesora de encuentros literarios de la extensión UNNOVA, y también coordina encuentros literarios en forma privada. Bueno, voy a dejar, como le comentaba a Francisca, una pregunta en el aire, un poco para la audiencia, no, que la conteste ella si quiere, y es la siguiente: si Shakespeare viviera en esta época, ¿sería un youtuber? ¿Estaría en las redes sociales o sería un erudito de academia? Bueno, con esa pregunta vamos a darle la bienvenida a Francisca, y bueno, todo tuyo, Francisca. Gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia, por esta invitación. Muchas gracias a todos los que estamos aquí convocados por medio de esta pantalla, y también un especial agradecimiento a la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Junín por esta convocatoria. La verdad es que el tema siempre es interesante, porque siempre Shakespeare tiene algo que contarnos. Así que bueno, como tenemos dos encuentros, había pensado un poquito seguir este temario, hacer una breve reseña del autor, contar un poquito qué es la tragedia, alguna referencia a la justicia, y ya lanzarnos al análisis de la obra, que en realidad es lo más sabroso. La idea es trabajar con parte del análisis en este encuentro, y completar este abordaje en la semana próxima. Yo les recomiendo vivamente que quienes puedan leer Macbeth durante estos días, que lo hagan. Vale, primero por el placer de leerlo, y segundo porque también podemos, quizá la semana próxima, también establecer al final un buen diálogo y comentarios. De todos modos, sino precisamente a lo que apuntan estos encuentros es a despertar esa inquietud por la lectura de este gran genio de la literatura universal. Así que yo voy a seguir un poquito el lineamiento de esta presentación que tenemos, y vale la pena contar que Shakespeare brevemente nace en el siglo XVI y fallece en el siglo XVII, en el año 1616. Nace, como vemos allí a mano izquierda arriba, en esa casa de Stratford-upon-Avon, que es una localidad incluso hoy pequeña en Inglaterra. Poco se sabe de su infancia, de su adolescencia. Sí sabemos que sus padres fueron terratenientes, su padre incluso ocupó algún cargo en el municipio local, y él estudia en lo que se conoce como The Stratford Grammar School, que es esa imagen que está a la izquierda abajo. Allí, en el tiempo en el cual Shakespeare estudia, el director era un gran humanista, así que Shakespeare pudo beber de las aguas, podemos decir, de toda la literatura y filosofía grecolatina. Digo esto porque todo este mundo clásico, todo este universo clásico, aparece de manera constante en su obra. También, por supuesto, se lo introdujo en la retórica, en la oratoria, en el recitado. Por eso es que él, como actor después y como dramaturgo, va a poder, ¿no es cierto?, con sus actores, poder estaba muy ejercitado, entrenado en el tema de la memoria. Muy bien. Sabemos que se va a Londres, ya es cerca de 1590, y allí comienza su carrera como poeta, como actor y como dramaturgo.
comienza en distintas compañías. En la época de Shakespeare, los actores se agrupaban en compañías, y esas compañías estaban bajo el mecenazgo o el patronazgo de algún mecenas, generalmente era algún noble. Bueno, así que toda su carrera literaria, él la va a hacer en Londres. Ya vamos a hablar un poquito de su obra, pero sí sabemos que culmina su carrera bajo el mecenazgo o el patronazgo del rey, es decir, que se vuelve un dramaturgo muy prestigioso. Y finalmente ya pocos años antes de morir, vuelve a su pueblo natal, y la última filmina que tenemos allí abajo a la derecha es la tumba de Shakespeare en la iglesia de su localidad. La imagen de arriba es de Globe, que es un teatro que se construye en Inglaterra, luego se incendia, así que esta es una reconstrucción, pero es el mismo sitio, emplazamiento del teatro original, que se construye precisamente para la representación de las obras de Shakespeare. Vamos un poquito a su producción escrita. Shakespeare escribe poemas narrativos, incluso fueron unas de sus primeras obras, y también sonetos, poesía lírica. La verdad es que sus sonetos son exquisitos, vale la pena leerlos. Esto ameritaría otra clase, otro encuentro, pero nos vamos a dedicar brevemente a hacer un comentario sobre las obras de teatro de Shakespeare, es decir, sobre su drama. Comienza escribiendo, como vemos allí en pantalla, escribe aproximadamente 36 obras de teatro, que son las que se contienen en el First Folio. Ya vamos a comentar un poquito qué es eso. Él comienza escribiendo comedias. Por ejemplo, algunas de las comedias, solo para citar algunas: Los dos hidalgos de Verona, como gustéis, La fierecilla domada, Sueño de una noche de verano, cuya lectura recomiendo vivamente, El mercader de Venecia, también, cuya lectura recomiendo, Mucho ruido, pocas nueces, y demás. Escribe comedias por varios motivos. Primero, la comedia es un género más ligero, más liviano. También es cierto que Shakespeare comienza un poquito, podríamos decir, desde abajo, es decir, entonces las primeras representaciones se llevaban a cabo en patios de posadas, y su público, su audiencia, era, podríamos decir, el pueblo, la gente común, que también buscaba, necesitaba una literatura, una representación menos compleja. También para esa época Shakespeare va a escribir dramas de carácter histórico, escribe dramas históricos relacionados con la historia de Inglaterra y también con el mundo clásico. En cuanto a las obras de carácter histórico inglés, va a escribir, por ejemplo, el rey Juan, Ricardo III, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI, Enrique VIII. Si tuviera que empezar por alguna de estas obras, yo recomendaría empezar por Enrique V o Ricardo II. Estos consejos que doy son simplemente una cuestión de preferencia personal, ¿no? Míos. Y también porque vale la pena recordar, escribe también durante este periodo este drama de carácter histórico, porque durante este tiempo tiene lugar un conflicto anglo-español, un conflicto entre España e Inglaterra, que se extiende desde el 1585 hasta el 1604 aproximadamente, y es durante ese conflicto que acontece ese gran hecho de la derrota de la Armada Española por Inglaterra. Por eso Shakespeare consideraba que, dado el fervor patriótico que estaba surgiendo en Inglaterra, también él consideraba que su público, su audiencia, estaba preparado para este tipo de dramas.
Y luego, ya en su periodo maduro, él, de madurez literaria, artística, escribe las tragedias, esas famosas tragedias que son Hamlet, Otelo, Macbeth y Lear. También he puesto allí de 1595 porque esa tragedia que escribe más prematuramente es Romeo y Julieta, que empieza con todas las notas de una comedia y termina en tragedia. Pero sus grandes tragedias son estas 4 que acabamos de nombrar, y las escribe en este periodo, ¿no es cierto?, de madurez literaria. Ya vamos a comentar después un poquito de la tragedia, porque es el tema que nos convoca hoy, Macbeth, que ya aclaro que Macbeth es la pronunciación en inglés, con ese acento en la segunda sílaba, pero también se le puede decir Macbeth, como se suele escuchar, y está muy bien. Las tragicomedias es el último género que Shakespeare incursiona, y aquí hay unas cuantas, hay unas 4 o 5, pero Pericles, Coriolano, Cimvelino, El cuento de invierno, y quizá la más conocida sea La Tempestad. Yo recomiendo que si hay que comenzar por alguna, comenzar por La Tempestad. La tragicomedia se diferencia de la tragedia en que también comienza con todos los elementos propios de la tragedia, de traición, de venganza, de tensión, pero hay como un giro, una vuelta, y termina en la resolución positiva del conflicto, en una segunda oportunidad, en reconciliación, él termina con un final feliz. Bien, las fuentes de Shakespeare son bien rastreables, y aquí está, yo no cito esto porque me parece que es la genialidad del autor, porque sus fuentes, es decir, todo es rastreable y a una fuente bastante inmediata. Por ejemplo, Macbeth está basada en una crónica, que son estas crónicas de Holinshed o crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que se escribieron en el 1587, y Macbeth se escribe en el 1605, es decir que Shakespeare, viviendo en Londres, vinculado, ¿no es cierto?, a ese mundo de la nobleza, a ese mundo de la realeza, él tiene acceso a estas crónicas, y a partir de allí él escribe, se inspira, y hace la gran obra que hace. Aquí está la genialidad, repito, porque de distintos elementos y fuentes, él crea estos dramas tan maravillosos. Así que originalidad nada en Shakespeare, ¿no? Bien. Entonces, ahora en esta imagen siguiente, solo una imagen para mostrar que esta es la primera publicación del drama, de todas las obras de teatro de Shakespeare, que es lo que se conoce como el First Folio, es decir, precisamente la primera impresión de todos sus trabajos, y esto se realiza de manera póstuma en el año 1623, poco tiempo después de la muerte de Shakespeare. ¿Y qué encontramos en sus páginas? Que en realidad también esto es lo que nos interesa, ¿no? Cuando uno va a Shakespeare, ¿qué espero encontrar? Primero, encontramos un lenguaje exquisito. Es más, quien quiera hacer el desafío de también leerlo en inglés, vale la pena también acercarse a algunos de sus pasajes en inglés. Pero si no, por supuesto, hay muchas y muy buenas traducciones, así que se lo puede leer tranquilamente. De hecho, después de la publicación de este First Folio, muchas de las palabras usadas por Shakespeare fueron luego incorporadas en los diccionarios de lengua inglesa, para tomar también dimensión de lo que significó la literatura, la obra de Shakespeare en la misma lengua. Y después también encontramos una cantidad de imágenes y metáforas que son lindísimas, porque cuando uno hace literatura, realmente lo valioso, lo rico, es encontrarse todo este mundo, ¿no es cierto?, de imágenes.
Yo solo voy a tomar una sola de la obra precisamente de Macbeth, en algún momento cuando están hablando del sueño, que ya vamos a llegar a ese pasaje, no lo voy a quemar ahora, pero a partir de una frase sobre el sueño, Macbeth dice cosas preciosas. Va a decir que el sueño, dice, el sueño, muerte de la vida de cada día, baño reparador del duro trabajo, bálsamo de las almas heridas, segundo servicio en la mesa de la gran naturaleza, principal alimento del festín de la vida. Cuando uno comienza incluso a descifrar, a interpretar todas estas imágenes, yo solo tomo una que dice bálsamo de las almas heridas. Y es cierto, porque cuando estamos tristes, se nos recomienda dormir, el sueño para descansar. Es decir, que si uno se pone a descifrar, a interpretar cada una de estas imágenes, se abren universos interpretativos, y allí está la riqueza un poquito del autor. Esto es solo como botón de muestra, ¿no es cierto? También después encontramos en sus páginas variedad de temas y de tonos, ¿no es cierto? Tonos solemnes, jocosos, formales, informales, irónicos, íntimos, populares, amorosos, temas, tantos temas como situaciones tiene la vida, ¿no? Cuestiones de gobierno, las pasiones humanas, la vida, la muerte, el amor, la educación, la amistad, la virtud, los valores, el vicio. La verdad es que es de una riqueza enorme el amplio registro de temas. Los personajes de Shakespeare es una galería poblada y variopinta de personajes. Yo siempre digo que cabemos todos, desde un rey a Caliban, que es ese pequeño monstruo semi-humano que aparece en La Tempestad, entramos todos, médicos, bufones, nobles, mujeres, villanos, artistas, príncipes, y a cada uno Shakespeare le da, por supuesto, lo describe, es un retrato literario el que Shakespeare hace de cada uno de sus personajes. También encontramos pluralidad de episodios. Es increíble ver cómo, si bien es cierto, y sobre todo en las tragedias, que la historia es la historia de una persona, que es la historia del héroe, a esa historia Shakespeare la va entretejiendo con una serie de subargumentos menores, también compuestos por múltiples episodios, y que al final todo conduce al desenlace final. Llama la atención la creatividad, la imaginación oceánica, digo yo, de Shakespeare para crear estas maravillas. Además, por una cuestión dramática, por efectos de tensión del drama, toda esta combinación de episodios no son lineales, sino que se van entrelazando para aquellos que ya hemos leído a Shakespeare o los que quieran empezar a hacerlo, va intercalando episodios y elementos. Esto tiene una función dramática para sostener la expectativa hasta el final de la obra, pero hay que tener, ¿no es cierto?, esa habilidad, ese talento para poder después unir todo. Yo ahí he puesto también en esta filmina la maestría en el uso del verso. Shakespeare escribe sus obras en lo que se llama el verso libre. No vamos a entrar en tecnicismos, pero sí saber que tiene un sentido precisamente también mnemotécnico y un sentido rítmico. Él usa el pentámetro yámbico, que consiste en 5 pies, es decir, 10 sílabas cada verso, con sílabas no acentuadas y acentuadas. Y esto va creando un ritmo que también favorece a los actores a recordar sus parlamentos. Cabe recordar, cuando uno lee a Shakespeare,
que todas estas obras son pensadas también para ser representadas. Por eso yo aconsejo que cuando uno lee una obra de teatro, poner mucha atención a las famosas rúbricas, eso que está entre paréntesis, que está en letra itálica, porque muchas veces esas indicaciones nos dicen mucho. Muy bien. Y también creo que vamos a Shakespeare a encontrar lo que yo llamo el ocio fecundo, es decir, es un buen modo de aprovechar nuestro tiempo libre. Creo que Shakespeare es un muy buen compañero de viaje, es un muy buen compañero de esta vida. Su literatura es profundamente ultrapélica, es decir, combinamos ese tiempo de descanso con un tiempo de entretenimiento. Y por último, que creo que es también una de las cosas más valiosas, e incluso el tema de hoy también está vinculado a esto, es que es un gran conocedor del corazón humano, ¿no? Es decir, por eso es que su literatura es tan actual. Han pasado 400 años de Shakespeare y hoy seguimos hablando, y cuando nos metamos en la obra vamos a encontrar que nos vamos a sentir identificados, interpelados por situaciones, personajes, diálogos, escenas. Allí he puesto el libro de un crítico norteamericano, Harold Bloom, que la traducción en español de su obra es Shakespeare, la invención de lo humano. Harold Bloom es un crítico norteamericano, un estudioso serio de Shakespeare, se ha pasado él más de 20 años de su vida enseñándolo casi a diario, y el título que pone La invención de lo humano, él toma esta palabra invención, haciendo referencia a la etimología de la palabra inventio, que significa hallazgo. Es decir, lo que hace Shakespeare es hallar aquello que hay en lo humano. Por eso, ¿qué es el corazón humano para Shakespeare? Y esto es importante irlo como viendo. Es un ámbito escondido, es el lugar de la verdad y de las decisiones, ya lo vamos a ver en Macbeth, es el lugar de búsqueda y de encuentro, es el auténtico campo donde se libra la batalla de las pasiones humanas entre el amor y el odio, la ambición y la lealtad, en el caso nuestro. Es ese centro donde se albergan, como digo, pasiones humanas, el amor, el odio, el temor, la esperanza, la desesperanza, la cobardía, la duda, la ambición, la amistad, la traición, la ofensa, en fin, ¿no? Creo que por eso cuando uno va a Shakespeare no tiene tiempo de aburrirse. Esto, bueno, lo voy a pasar, esto tenía que ver con el uso del verso, pero esto es un poquito más técnico. A mí, como que vengo del mundo de las letras, me impresiona ver este talento de él, como el uso del verso y el uso de la prosa. Si uno se fija en esta foto, lo que está en azul va de margen a margen, es decir, es prosa, y lo que está marcadito en rojo es solo una muestra de un parlamento de Macbeth que está hablando y habla en verso. Esto lo digo porque también él a sus personajes los va, porque como literato necesita un recurso lingüístico para diferenciar a sus personajes, a toda la nobleza, a toda la clase, es decir, alta de la época, él le va a poner en su voz el verso, y a aquellos representantes del pueblo, es decir, al portero, a los personajes, ¿no es cierto?, que tienen una condición social un poquito inferior, les va a poner el uso de la prosa. Solo eso quise mostrar, y aquí ya nos vamos entrando en nuestro tema. Esta es una pintura de un pintor francés del siglo XIX, que recoge esta escena tan conocida, que es un poco la escena que abre la tragedia, que es el primer encuentro de Macbeth
Banquo, que es el otro general del ejército, y las hermanas fatídicas o las brujas. Solamente aquí, además de que me parece lindísima la pintura, ver cómo estos grandes autores también inspiran otras artes, es decir, cómo la literatura siempre entra en diálogo con otras artes. Así que aquí tenemos esta pintura de Théodore Chasserier, mi francés es bien malo, pero este general que tenemos aquí, allí ya aparece Macbeth, y las hermanas fatídicas. Ya llegaremos a eso. Solamente una breve reseña de lo que es la tragedia. Me parece que vale la pena ahora que vamos a trabajar precisamente con una tragedia, y como yo había puesto allí en el temario, íbamos a comentar un poquito la noción, el concepto de tragedia. Yo he seguido para esto uno de los grandes críticos de Shakespeare, que es Bradley. Y Borges me da la razón. Borges dice que también es un buen crítico de Shakespeare. La verdad que tiene unos comentarios muy buenos, muy pertinentes sobre la obra de Shakespeare, este crítico. Bien, él allí va a definir a la tragedia como historia de las acciones humanas que producen una calamidad excepcional y conducen a la muerte. Es la historia de un héroe, es la historia de una persona, pero esa persona realiza acciones. Y esto es clave en la literatura de Shakespeare, porque aquí le está dando, es decir, a esta persona dos conceptos claves. Tres, la libertad. El hombre es libre para decidir en la obra de Shakespeare. Macbeth va a ser libre para elegir matar o no matar al rey. Por eso es una serie de acciones humanas realizadas por esta persona, en este caso por el héroe, que producen una calamidad excepcional. Y esto es interesante también, el tema de la calamidad. La calamidad es infortunio, sufrimiento, dolor, ¿no? Es un hecho trágico. Y eso es lo que Aristóteles va a llamar la peripecia en la tragedia. Es decir, se produce un cambio de fortuna, se produce un giro, un cambio en la suerte del personaje, de ser el gran y valiente soldado, guerrero, general del ejército, y amado y preferido del rey, ¿no? Sucumbe y cae. Eso es lo que es la calamidad, ese cambio en la fortuna, en la suerte del héroe. Es excepcional, precisamente por esto, además, porque ya vamos a llegar un poquito al concepto de héroe. Es una persona de alto rango, es una persona de grandeza, de nobleza, entonces la caída es más dramática, y por supuesto la tragedia necesariamente tiene que terminar en muerte, pero ya lo vamos a ver por qué, tiene un sentido. Entonces hay acciones, como decíamos, realizadas por el héroe, ¿no? Que es clave, porque el hombre es quien decide y actúa en pleno estado de conciencia, no actúa bajo el efecto del sonambulismo, no actúa, es plenamente consciente de lo que hace, ¿no? Entonces, esas acciones que van entretejiendo, urdiendo la tragedia, la calamidad, la catástrofe, la verdad es que nos va dando mucha pena. Como lectores, incluso como espectadores, si tenemos la posibilidad de ver estas obras, uno va sufriendo, va sintiendo pena por el héroe. Eso es lo que genera la piedad y el temor. Es decir, uno se va sintiendo esa compasión por estos héroes que no se dan cuenta. Uno quisiera avisarles que están urdiendo la tragedia, que se están cayendo al precipicio, ¿no? Es cierto que Shakespeare cuenta, y por eso lo he puesto, con el recurso a elementos secundarios. Por ejemplo, la inclusión de las brujas. Las brujas es un elemento
que intervienen en la acción. Las brujas es cierto que van a influir en Macbeth, pero no lo determinan a Macbeth. Es decir, no podemos decir, y eso Shakespeare nunca nos lo va a sugerir, que Macbeth mata al rey por consejo de las brujas. Ya vamos a llegar a esto. Es decir, hay elementos secundarios que colaboran, cooperan con la acción, pero no la determinan, ¿no? Este es el elemento supernatural. Otro, bueno, es las condiciones anormales, como sería el sonambulismo de Lady Macbeth, pero ya vamos a llegar más adelante a eso. Acá me parece que vale la pena recordar la presencia, ¿sí?, de las hermanas fatídicas como este elemento secundario. El héroe en las tragedias, como decíamos, es un personaje de alto rango, es un personaje prestigioso, es un personaje, como se dice, high degree en inglés, ¿no es cierto?, con dignidad y grandeza. La palabra héroe siempre es interesante, incluso para lo que viene a recordar, etimológicamente, que viene del griego, ¿no? La diosa Hera era con H, era la protectora de los imperios y de los reinados. Por eso el héroe es quien custodia, quien cuida, quien protege. De hecho, Macbeth es un héroe al inicio de la tragedia, porque es quien está protegiendo a Escocia de una invasión extranjera. Ya vamos a llegar a analizar ese punto. Pero es interesante saber este concepto de héroe como guardián, porque Shakespeare va a presentar a todos sus héroes trágicos con esta función, con este papel de guardianes de sus reinados, de sus imperios. Estaban llamados a cuidar a los suyos. Por eso también que nos da tanta pena la caída, y por eso es que la caída de estos personajes no es solamente una cuestión privada, sino que es una cuestión que ya pasa a la esfera pública, porque afecta el bienestar de la polis, el bienestar de la comunidad. Decimos que en ellos no solo hay linaje, es decir, estirpe, origen, nacimiento, que vale la pena ponernos en los tiempos de Shakespeare, donde, es decir, donde la herencia al trono, o la llegada al trono era por herencia, ¿no? Leer al autor en su contexto, podemos decir. Pero también en el héroe había virtud, había, es decir, vamos a llegar a Macbeth puntualmente, ¿no? Eran seres capaces de acciones inusuales. Entonces uno se pregunta, pero si eran, y aclaro que eran hombres, cuando uno lee Macbeth, incluso al inicio, con esa valentía, con esa lealtad que ya vamos a analizar, uno no cree que estamos estudiando o leyendo la vida de un marciano. Es un hombre plenamente hombre, y allí está la riqueza también y la genialidad de Shakespeare, de crear estos grandes personajes y a la vez sentirlos tan humanos. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué caen estos héroes? Y allí aparecen 2 o 3 palabritas claves. Precisamente como son hombres, tienen un defecto, un error de juicio, así lo va a llamar Aristóteles en su Poética, cuando habla de la tragedia, y Bradley, este escritor inglés, va a hablar de un tragic flaw, es decir, es un defecto trágico, es una imperfección trágica, ¿no? ¿Cuál es ese defecto en Macbeth? Ya lo veremos en detalle, pero sin dudas es la ambición. ¿Cuál es ese defecto, ese tragic flaw en Otelo? Esa naturaleza tan bondadosa, demasiado crédula, ¿no? ¿Cuál es ese defecto en el rey Lear? Esa actitud precipitada para actuar, esa falta de prudencia, podríamos decir,
En Hamlet es esa irresolución, esa apatía, esa demora. Entonces hay en estos grandes personajes, podemos decir, como dice Aristóteles, un error de juicio. Es decir, aparece una pasión, esa pasión los ciega, los obnubila, no la pueden contener, no la pueden encauzar, y toda su existencia va a quedar como encerrada en esa, van a mirar toda la vida, todo el universo, desde esa pasión. Por eso, a partir de la ambición, Macbeth solo va a pensar en cómo conquistar la corona y cómo mantenerla. Bien, vamos a pasar un poquito, entonces decimos que evidentemente esta ceguera, este no poder juzgar, tener ese juicio que dice Aristóteles como tan nublado, los va a llevar a la catástrofe y a la tragedia final. Y necesariamente en la tragedia se debe eliminar el mal. Yo ahí lo he puesto en inglés, elimination of evil, porque es lo que dice Bradley, ¿no? ¿Por qué es necesaria la eliminación del mal? Porque es el mal el que causa la convulsión, es el mal el que trae el caos, es el mal el que causa el sufrimiento. Si pensamos en Romeo y Julieta, por ejemplo, es el odio entre esas dos familias lo que genera el sufrimiento. En Otelo son las intrigas y la envidia de Yago, es decir, Yago que él no es nombrado en un nuevo puesto, no obtiene el ascenso, se muere de envidia y comienza a urdir toda la catástrofe. Es decir, son las hijas impías, esas hijas ingratas del rey Lear, las que van a llevar, las que van a provocar y desencadenar toda la catástrofe. Por eso es que el mal, para volver a recuperar ese cosmos que era tan propio en el tiempo isabelino, el tiempo de Shakespeare, ¿no?, necesita ser eliminado. Ahora, no nos quedamos aquí. Por eso yo termino con esta palabra de grandeza del héroe, y también con esta frase. Cuando terminamos de leer Macbeth, nunca vamos a decir, qué suerte, Macbeth murió. Cuando leemos Hamlet, nunca terminamos de decir, buenísimo. No, sentimos como espectadores, y Shakespeare nos hace sentir eso, lo que se llama the waste of good. La verdadera tragedia no radica en la eliminación del mal, sino en la pérdida de lo bueno. Estos personajes hubiesen, de haber encauzado ese defecto, esa pasión, habrían sido muy buenos para su sociedad, muy buenos para su gente. Entonces, junto con todos esos sentimientos finales que experimentamos en la tragedia, también experimentamos la tristeza, porque se pierde un elemento entre comillas, que es muy bueno. Tomamos conciencia allí de lo que se ha perdido. De hecho, Bradley va a decir que se ha expulsado algo valioso, dice él. Es más, dice, un Macbeth es mejor que un Malcolm. Cuando muere Macbeth, cuando lo matan, el que asume es Malcolm. Es decir, se pierde algo muy bueno, ¿no? Bien. Creo que con estas ideas, ya después cuando arrancamos con la tragedia, nos van a iluminar, nos van a ayudar a entender un poquito mejor. De justicia, solamente decimos 2 o 3 cositas, y ya quisiera comenzar con el análisis. Sabemos que la justicia es la constante y firme voluntad de dar a cada uno lo que le es debido. Allí hay un error de tipeo. Es una cualidad que tiene una repercusión eminentemente social. Siempre hay un tú, hay un otro.
dispone a respetar los derechos fundamentales, es un requisito para las buenas relaciones y la armonía social. Aquí vamos a ver la justicia distributiva en esta obra, que está basada en merecimientos y proporción. El gobernante está llamado a custodiar el bien común, y vamos también a ver algunas virtudes y valores que se vinculan con la justicia y ver cómo se plasman en algunos casos y cómo no se plasman en otros casos. Aquí no me detengo porque lo valioso de todos estos conceptos es irlos analizando junto con la obra. Así que solo estas ideas de justicia para, que es lo que yo he tomado, como para después volcarnos al estudio. Y ya entrando en la obra, en el análisis, yo sugiero que a esta obra se la puede abordar y ver como un tríptico, es decir, un tríptico que tiene 3 paneles. La obra abre con una imagen de un estado en orden, de un estado justo. Ya vamos a ver los ítems y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Hay un estado justo. Luego viene un gran panel, que es toda la tragedia, donde Shakespeare nos presenta esta caída, esta crisis de Escocia, y nos presenta este estado injusto mediante la presencia o la ejecución de asesinatos, de usurpación y de tiranía. Y finalmente terminamos la tragedia con la restauración del estado justo, es decir, se recupera de un cosmos original, de una armonía, de un equilibrio, pasamos a un caos para recuperar otra vez el cosmos. La tragedia es como una foto. Nosotros vemos solamente un segmento de una situación que es mucho más amplia, mucho más rica. La verdad que uno después quisiera ver cómo Malcolm sigue gobernando la Escocia que resurge de toda esta tragedia. Pero bueno, nosotros nos quedamos con la tragedia y lo demás queda un poquito en el misterio. Podemos decir que hay un movimiento cíclico en esto de la tragedia. Comenzamos con esta situación de armonía, pasamos al desequilibrio para recuperar. Bien, entonces aquí ya comenzando, sí, ya ahora con la obra propiamente dicha, cuando uno comienza a leerla en el acto 1, las primeras escenas del acto 1, podemos afirmar que estamos en presencia de un estado justo. El rey es Duncan o Duncan, vale la pena decirlo como en castellano, como lo leemos, y podemos respirar junto con los ciudadanos de Escocia de ese momento un tiempo de bonanza, de prosperidad y de paz social. Precisamente la obra abre con el triunfo, con la victoria sobre los noruegos. Los noruegos habían invadido Escocia, querían usurpar ilegítimamente una tierra que no les correspondía. Entonces los 2 generales del ejército, Banquo y Macbeth, defienden valientemente el territorio. Es decir, que aquí ya nos encontramos, ¿no es cierto?, con un Macbeth también, es decir, que era un hombre con unos cuantos atributos, por eso allí yo he puesto como segundo ítem en celeste, Macbeth héroe, valentía, lealtad y justicia. Es decir, Shakespeare como dramaturgo nos permite saborear como lectores y espectadores esa gran figura que luego va a caer. Por eso es que sentimos además tanto la pérdida, porque lo alcanzamos a ver, a disfrutar, podríamos decir. Entonces, bien.
Entonces decimos que aquí emerge Macbeth. Lealtad, ¿por qué he puesto lealtad? Porque evidentemente él ha defendido, es decir, ha sido su tierra, su país, ante el ataque enemigo que ilegítimamente, como decía, quería usurpar estas tierras. Además, un guerrero valiente, porque sabemos, se nos cuenta, que el ejército noruego era un ejército muy numeroso, un ejército agresivo, y van llegando noticias al rey, le van llegando noticias de distintos personajes, y esto es muy interesante, le van llegando noticias de la valentía de Macbeth en batalla. Entonces, por ejemplo, uno de esos personajes es un sargento que ha participado en la batalla, llega herido, malherido, y le cuenta de ese arrojo que gracias a Macbeth han obtenido la victoria. De hecho, va a decir, y yo cito aquí, el bravo Macbeth, que bien merece ese nombre, es decir, el bravo, despreciando el destino y blandiendo su espada, es decir, despreciando el destino, está dispuesto es decir, a morir por su país allí, ¿no? También va a llegar otra noticia que dice, él y Banquo eran como gorriones enfrentando águilas. Es lo que decíamos, el otro ejército era poderoso, pero aquí está el arrojo de estos generales. También lo van a comparar con Bellona. Bellona es la diosa romana de la guerra. Y aquí también se nota en estas imágenes, es decir, el conocimiento que tenía Shakespeare de todo ese mundo clásico y cómo lo trae a colación siempre en sus escritos. Macbeth también dijimos, bueno, que es leal al rey. Él sabe, él cumple con valentía su deber de general, ¿no es cierto?, de salir a pelear. Y también cuando Duncan lo felicita y lo premia, que ya vamos a llegar a Duncan, Macbeth va a decir que él ha hecho todo por amor y para gloria del rey. Y esto lo dice con sinceridad. Macbeth todavía no es un cínico, es decir, hay una, y podemos afirmar que el hombre justo, podemos decir, cumple con los propios deberes con gratitud. Es decir, Macbeth agradece, pero él dice que todo lo hace para gloria del rey. Muy bien, ahora vamos al rey Duncan, que en realidad es la figura más importante, que es la que nos indica sus acciones y el reconocimiento de toda su gente, nos indican justamente este estado de prosperidad y de paz social. Son numerosas las instancias que dan cuenta de todos los súbditos, y esto es interesante porque cuando Shakespeare pone en boca de muchos la misma opinión, quiere decir de que el personaje del cual están hablando poseía esos atributos. Entonces, bueno, muchas son las citas, pero solamente me voy a quedar con la de Macbeth, que en realidad es la más importante. El mismo Macbeth reconoce, ¿no?, la majestad del rey cuando dice, en un momento está deliberando ya si le da muerte, si no le da muerte, y cuando analiza las desventajas, él dice, Macbeth, además Duncan ha sido tan humilde en el poder y tan ecuánime, y la ecuanimidad, la equidad, son virtudes vinculadas a la justicia. Repito, ha sido tan humilde en el poder y tan ecuánime al gobernar que sus virtudes clamarían
contra el acto deleznable de hacerlo desaparecer. Es decir, él sabe que si lo mata a Duncan, ¿no es cierto? Bueno, es poseedor de toda esta grandeza. No es un dato menor que Macbeth expresa justamente lo que él piensa de Duncan, que es humilde en el poder, ecuánime y demás, en un soliloquio o monólogo. Y esta es una técnica teatral que todo dramaturgo utiliza para que el personaje pueda contarle al espectador libremente cuáles son sus pensamientos y sus sentimientos. Es decir, como está en escena el personaje cuando nosotros vemos la representación, y si está rodeado de personajes, posiblemente tenga que fingir, pero cuando está solo en escena, está solo. Entonces allí es cuando el personaje tiene esa libertad de contar qué piensa. Por eso yo cuando insistía antes en esta lectura de las rúbricas, es decir, esas indicaciones que dice salen, cuando el personaje se queda solo, es muy importante leer qué dice, porque allí nos puede estar contando algo más. Entonces, bueno, por eso no es un dato menor esto, ¿no? Macbeth aquí no está fingiendo, admite la naturaleza valiosa del rey. Y el rey, no solamente reconocimiento de los súbditos, dan cuenta de su grandeza, de su justicia, sino también el desempeño efectivo del monarca en el cargo. Y yo voy a hacer un análisis de esto y después podemos ir cerrando. Pero esto es muy importante porque cuando es un buen administrador, decíamos, de la justicia y del bien común, y va a dar a cada uno según su mérito, va a compensar según los merecimientos de cada uno. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Macbeth llega victorioso de la guerra, de la batalla, él lo va a recompensar. Lo va a recompensar con un nuevo título, que es el título de Cawdor, o Coder, pero vamos a decir Cawdor, que es un nuevo título de nobleza. Y le otorga a Macbeth, por su valentía en la batalla, este título, y se lo ha sacado a este título precisamente a otro noble que fue traidor, que hizo traición y que ayudó a las tropas noruegas en la batalla. Entonces, no solamente otorga, es decir, administra y recompensa de manera positiva a quien se lo merece, sino también quien traiciona merece también su recompensa. Bien. A Banquo también, como general, le promete y le va a dar lo suyo. Y hay una virtud en Duncan, que es la liberalidad o la generosidad. Y esta virtud es una virtud que está vinculada con la justicia en un doble sentido. Por un lado, la justicia siempre se refiere a otro, en mi relación con el otro, la liberalidad también. Y a cosas exteriores. Ya vamos a explicar después esto un poquito más la semana que viene. Pero es verdad que la justicia da a cada uno lo suyo, da a cada uno lo que le corresponde. La diferencia con la liberalidad es que la persona que da de lo suyo también. Aquí yo leo y dice que la virtud de la liberalidad ordena al hombre respecto del uso conveniente de las riquezas y las comunica o entrega con facilidad al que las necesita o a amigos. Y esto es interesante porque me hizo pensar en Duncan, por eso lo cito, porque él comunica sus bienes con facilidad
¿a quién lo necesita o a sus amigos? ¿Por qué digo esto? Porque en un momento en la obra, Duncan va a nombrar a su hijo Malcolm príncipe de Cumberland. Y allí va a decir a los que estaban acompañándolo: como estrellas brillarán los signos de nobleza sobre quien ha sabido merecerlos. Es decir, que van a recibir honores en abundancia. Él plantea esta idea, ¿no? Es decir, es liberal, da, comunica sus bienes según él, de manera proporcional. Y el último ejemplo que a mí me hace ver en Duncan a esta persona que administra con justicia y que hace el bien, es la noche antes de morir, antes de ser asesinado. Duncan, por eso podemos decir que él fue liberal, fue generoso, fue justo, administró justicia hasta el final de sus días, hasta el final de su vida, hasta el último minuto. Podemos decir que murió como vivió, porque antes de ser asesinado, si mal no recuerdo, todavía no era, se encuentran Banquo y Macbeth, y es Banquo el que nos va a contar, contándole a Macbeth, cómo pasó esa última noche el rey antes de irse a sus aposentos, antes de irse a dormir. Y allí le va a decir, por ejemplo, que dice, estuvo más alegre de lo habitual y dio regalos generosos a la servidumbre. Le concedió a Lady Macbeth un diamante como recompensa por su hospitalidad, por ser la más bondadosa de las anfitrionas, y se fue a descansar henchido de gozo. Es decir, Duncan, que no sabía que lo iban a matar esa misma noche, hasta ese último minuto, él, como relojado Duncan, y también a la mujer, a Lady Macbeth, que le va a regalar un diamante como recompensa por su hospitalidad. Claro que él no tenía idea en qué planes estaba Lady Macbeth, ¿no es cierto? Que ya estaba junto con su marido tramando su muerte. Pero esto demuestra la nobleza de carácter de este buen rey, ¿no? Por eso es que después ya vamos a llegar, cuando hablemos de la injusticia de la muerte del rey, acá me adelanto, es decir, Escocia queda privada de un gran hombre, ¿no? Bueno, y Florencia, yo no sé si querés que cortemos acá o avanzo un poquito más, porque ahora ya comenzamos en ese tríptico inicial que yo presenté en blanco. El primer panel es el estado justo. Y puse un tríptico blanco a propósito, porque lo vamos dibujando y pintando nosotros a ese tríptico, con imágenes, citas, explicaciones. No sé, Florencia, si sigo un poquito, paro. Son las 8:05. Preguntas no tengo acá, pero bueno, si la audiencia está enchufada, podemos hacer 15 minutitos más y avanzar un poquito en esta última filmina. Hacemos, mira, a ver, quiero ver. Uy, yo haría esta filmina, la puedo hacer ahora. Bueno. Dale. Sí, avanzamos con esta filmina ahora y ya dejamos a Lady Macbeth, que es todo un capítulo para comenzar la semana próxima. Acá dicen siga, por favor. Entonces, cuando llegamos al estado injusto, que es este gran panel, ¿no es cierto? Y es el panel que nos presenta la tragedia, porque yo creo que acá estamos en el acto 1, escena 2, escena 3, es decir, nos queda toda la obra. Por eso es que
siempre lo que es este cosmos de las tragedias de Shakespeare, yo digo que nos quedan con gusto a poco, porque nos enfrentamos con la calamidad, ¿no? Bueno, entonces dijimos que el motivo que lleva a Macbeth, a este valiente soldado, guerrero, leal, no hay que perder de vista todo esto, es su ambición, su ambición. La verdad es que es su ambición la que lo obnubila, le hace perder el juicio, la razón, debilita su voluntad. Y la ambición es una ambición desmedida, también se la llama codicia, avidez. ¿Ambición de qué? De usurpar y de conservar la corona. Y en pos de ese fin va a cometer atroces asesinatos y tiranía. Entonces, podemos decir que la ambición está ligada a la justicia porque la ambición puede definirse como un deseo vehemente de exigir más de lo que se nos debe. Es decir, exigimos más. Macbeth exigía ser rey, y a lo mejor en ese cosmos no se merecía la realeza. Repito la definición: un deseo vehemente de exigir más de lo que se nos debe, o tomar más bienes de los que nos corresponden. Por bienes entendemos aquí riqueza material, poder o fama, ¿no? Creo que a Macbeth le cabe un poquito todo, ¿no? Entonces, la ambición está en la naturaleza del héroe. Esto es, y hay dos instancias significativas que nos indican que Macbeth era un hombre desmedidamente ambicioso. La primera es una pregunta de Banquo. Precisamente cuando ellos vienen de la batalla, aparecen estas hermanas fatídicas, estas brujas, y ya le anticipan a Macbeth, lo saludan como rey de Glamis, él era ya rey de Glamis, lo saludan como rey de Cawdor, es el título que después le concede Duncan, pero las brujas se anticipan, vaticinan, profetizan ese nuevo nombramiento. Él allí se turba, y cuando ya le dicen salve rey, las brujas, Banquo nota esta turbación, esta perturbación interior del héroe, y le va a preguntar, es decir, ¿por qué te turbas? Es decir, y la pregunta es esa, le dice Banquo, ¿a qué teme si las noticias comunicadas son gratas? Te están saludando como rey, Entonces, alguien inocente o con buenas intenciones, en esto concuerdan varios críticos, no se sobrecogería, no se abrumaría, pero alguien que quizás ya haya contemplado, ya haya imaginado en su interior la posibilidad de usurpar, de conquistar esos nuevos títulos, posiblemente sí queda perturbado ante el vaticinio o la profecía de estas apariciones. Ese es el primer indicio. Pero la segunda clave, y es la más importante y es la más clara, es el mismo Macbeth, es su propia confesión, que también nos la cuenta en un monólogo. Otra vez Shakespeare usando, como digo, el monólogo para desvelar el alma y los secretos de sus personajes. Allí dice Macbeth palabras textuales: no tengo otra espuela para aguijonear los flancos de mi voluntad, a no ser mi honda ambición, que salta en demasía y me arroja del otro lado.
Es decir, no tengo otra espuela, es decir, otra cosa con qué agitar. ¿Qué es lo que me agita? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que incendia, podríamos decir, o enciende, o pone en actividad mi voluntad, mi ambición? Y el adjetivo que usa, honda ambición, es decir, profunda ambición. Que salta en demasía y me arroja del otro lado, es decir, ya me hace cometer el crimen, ya me hace, en pos de mi ambición, arremeter contra todo lo que quiera o debo arremeter. Bien, no obstante, esto es importante, hay factores, podemos decir, internos y externos que anticipan en algún momento, que alientan esta ambición. Es lo que yo decía al principio cuando hablaba de tragedia, es decir, que si bien es la acción del hombre, hay elementos que pueden influenciar en esta trama. Primero su imaginación, es decir, también ya a partir de concebir la posibilidad del asesinato, es que Macbeth imagina ver una daga, es decir, un puñal ensangrentado. Y esto es interesante porque primero él concibe el plan y después viene la imagen de la daga. No es culpa de la daga que él diseña el plan. Esto lo digo para ver cómo Shakespeare siempre vuelve a la responsabilidad del hombre como autor de sus hechos. Aquí hay una imagen que está una daga, no sé si se alcanza a ver, está una caldera, creo que se llama una caldera, y una daga aquí, que fueron objetos que se utilizaron en algunas representaciones tempranas también de la obra de Macbeth. Como voy a las brujas y después vuelvo a la conciencia y con eso terminamos hoy. Las brujas son el primero de los 3 factores externos que van a influenciar. Tenemos las brujas, tenemos a Lady Macbeth, ¿no es cierto?, que es clave, por eso la vamos a dejar. Y las brujas, como decíamos, anuncian la profecía. Macbeth las escucha atentamente, no desestima para nada lo que ellas dicen, es más, en un momento él las interpela y les dice, decidme más, contadme más. Es decir, en pos de su ambición de querer saber, él les dice, tell me more, decidme más, hablad, yo os lo mando. Y allí estos personajes desvanecen, desaparecen, ¿no es cierto? Pero las brujas, como dice Harold Bloom, no ponen nada en su espíritu que ya no estuviera allí. Es decir, su honda ambición sí es alimentada por estas apariciones, por estas profecías, ¿no es cierto? Algo sobre estas brujas, sobre estas hermanas fatídicas, como también se las llama en la tragedia. Sabemos que son brujas, magas, temibles e inquietantes, porque bien no sabemos lo que son, pero sí sabemos que son una influencia maligna. Es el mismo Macbeth que le va a decir, y una presencia sobrenatural. Es el mismo Macbeth que le va a decir a su esposa cuando le escribe una carta contándole todo lo que le ha pasado antes de llegar al castillo y encontrarse con ella, le va a decir de las brujas, tienen una ciencia más que humana, ¿no? Aquí hay una clave para entender quiénes son. Y utilizan las brujas este estribillo, hablan en lenguaje equívoco, misterioso, algunas cosas no se entienden, y es un poco el objetivo de Shakespeare, ¿no? Provocar ese misterio, no terminar de descifrarlas del todo.
pero sí hay un estribillo que dice, lo bello es feo y lo feo es bello. Y ellas lo repiten a modo de canto. Es decir, estas fuerzas oscuras hacen una inversión de valores, es decir, llaman a lo bello feo y a lo feo bello, ¿no? Macbeth era bello al inicio de la tragedia, ¿sí? Y luego se nos va a poner feo. Bien. Entonces, eso es un poquito la presencia de las brujas. Alientan la ambición, pero no la generan, no la causan, no son el origen. Y si vamos a su conciencia, porque evidentemente, como decíamos al principio, el corazón humano en Shakespeare es el lugar de la conciencia, es el lugar de las decisiones. Entonces, allí hay varias citas en las cuales se nos refleja cómo el héroe se debate entre su lealtad al rey, la nobleza que le debe, sabe que el acto que va a realizar es un acto innoble, y su ambición. Por eso yo decía antes que es el corazón el campo de batalla. Es en el corazón donde se libra el conflicto interno del personaje. Es decir, en Shakespeare las tensiones pueden ser externas, como en Romeo y Julieta, entre familias. Aquí también una tensión entre Macbeth y Duncan, pero también el conflicto es interno. Es lo que le pasa a él. Él va a decir, por ejemplo, cuando su mujer ya ha entrado en el plan y lo instiga, dice Macbeth, no debemos ir tan lejos en este asunto, acaba de colmarme de honores. Es decir, sabe de qué se trata lo que va a hacer. En otro momento dirá, mi pensamiento, donde el asesinato no es más que una vana sombra, es decir, donde recién está imaginando el crimen, conmueve hasta tal punto el pobre reino de mi alma que toda facultad de obrar se ahoga en conjeturas. Es decir, el solo imaginar el crimen lo estremece. Vemos todavía a un Macbeth ambicioso, pero con conciencia, ¿no? Luego de matar al rey Duncan, hay una frase que es muy conocida y aparece como símbolo también el tema del sueño. Su remordimiento se va a marcar en el sueño. Dice Macbeth, me pareció oír una voz que gritaba, es la voz de la conciencia, no dormirás más. Macbeth ha asesinado el sueño. Es decir, ese sueño sereno, tranquilo, equilibrado, que es fruto, ¿no es cierto?, de, como se suele decir habitualmente, de una conciencia tranquila. Bueno, ese sueño se ha asesinado. Y él dice, oí una voz, es la voz de su conciencia, ¿no? Pero ya casi al final, en un intento de ahogar, ya de tapar, hay dos imágenes que a mí me impactan. Una es, se va a dirigir a las estrellas a la noche, y les va a decir, estrellas, apáguense, apaguen vuestros fulgores, que no alumbre vuestra luz mis negros pensamientos y deseos. Es decir, no quiere más luz, no quiere más conciencia que ilumine lo bueno o lo malo, ¿no? Este juego de luz y de sombra en Shakespeare también es siempre genial. Y al final, en alguna escena del acto 4, que es la escena 1, esta es una frase típica de Shakespeare, también aparece en Hamlet,
dice en inglés, but no more lights, es decir, no más luz. Es decir, ya no hay más ni culpa, ni remordimiento, ni cargo de conciencia. Y esto podremos decir, ya lo vamos a ver la clase que viene, es un poco la tristeza que nos causa Macbeth, su impenitencia, su dureza. Macbeth no va a, no vamos a ver remordimiento en Macbeth. A la vez tiene unas escenas, unos parlamentos finales que son bellísimos y deliciosos. Por eso es que Shakespeare, en su genialidad, sabe trazarnos estos héroes en toda su miseria, en todos estos planes horribles, pero nunca son seres pequeños, son seres grandes. Por eso es que al final vamos a sentir en Macbeth, cuando lo matan, la pérdida de lo bueno también. Yo no me quiero adelantar más, pero nos quedan unas cosas lindísimas por delante de análisis, pero creo que las podemos dejar para la semana que viene. Solo les muestro el estado injusto, los asesinatos, y en los asesinatos lo que vamos a ver después es un poco qué agrava, qué los hace más injustos a estos asesinatos, ¿no? Eso es muy interesante, creo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo este rato. Muchísimas gracias a vos, Francisca, disfrutamos, por lo menos yo estuve muy prendida de tu explicación. Hoy ya leí el primer acto, se lee rápido, no es tan grande, no se asusten. Acá preguntan alguna traducción que se pueda recomendar. Yo calculo que están disponibles en internet también, ¿no? Sí. Pueden variar poquito de una a otra. Sí, creo que cualquiera vale para alguna aproximación. Tratar de que no sea todo prosa, si se puede. A mí la de Edición Aguilar me gusta, yo no sé si está en internet esa. Si no, hay una página que debe estar allí, que se llama Shakespeare Total. Quizá allí están todas las obras, hay un estudio de todas las obras, no me he fijado si están las obras. Perfecto. Pero hay mucho. Si alguno no encuentra la obra esta, nos lo dice y se la facilitamos. Yo puedo escanearle, bueno, yo tengo una traducción acá de un español que te seguía, que varía poquito con lo que vos venías leyendo, pero calculo que es buena, de José María Valverde, no sé si lo conoces, pero... Sí, pero cualquier traducción vale, es buena, porque es Shakespeare. Sí, no, en general hay buenas traducciones. Bueno, así que anímense a leerla completa para poder enriquecernos el viernes que viene con los comentarios. Bueno, todo el mundo está agradecido, felicitando, excelente y clara exposición. Bueno, los 30 de inicio terminaron la charla hasta el último minuto, así que bueno, más que contentos. Yo les agradezco, primero Florencia, repito, al Colegio de Abogados y también a toda la audiencia que que Shakespeare nos está acompañando. Bueno, nos vemos el viernes que viene a esta misma hora, a las 7, y cualquier cosa nos van avisando por mail. Lean la obra. Gracias, Francisca. Florencia, muchas gracias. Hasta luego a todos, buen fin de semana. Hasta luego.